Imagina poder presenciar el instante más crucial en la historia de la vida, el salto del agua a la tierra firme. ¿Qué secretos desvelaríamos si pudiéramos viajar 430 millones de años al pasado? A un mundo donde los océanos rebosaban de criaturas extraordinarias y los primeros seres vivos se atrevían a explorar las costas. Hoy, querido viajero en el tiempo, nos sumergiremos en el período silúrico, una era a menudo ensombrecida por la explosión de vida del Cámbrico o la magnificencia del Devónico. Sin embargo, fue un capítulo de transición fundamental, un tiempo de mares cálidos y poco profundos, de arrecifes repletos de seres extraños y de montañas recién formadas que transformaban el clima del planeta. Fue la era de los escorpiones marinos, de los primeros peces con mandíbulas y de las plantas pioneras que comenzaron a teñir de verde la tierra. El Devónico, que le seguiría, traería consigo la edad de los peces y los primeros bosques, y el Carbonífero, selvas colosales con insectos gigantes y los primeros reptiles. Prepárate para un viaje a las profundidades del tiempo, donde seremos testigos de cómo el Silúrico allanó el camino para el mundo que conocemos hoy. Pero, ¿qué fuerzas misteriosas impulsaron a estas primeras criaturas a abandonar la seguridad del agua? ¿Y qué desafíos tuvieron que superar para conquistar un territorio inexplorado? La respuesta, quizás, se encuentra en las rocas que aún guardan los secretos de este periodo fascinante. Para comprender el Silúrico, debemos hacer un ejercicio de imaginación radical. Borrar de nuestra mente el mapa del mundo moderno, olvidando los 7 continentes que conocemos. Hace 430 millones de años, la Tierra era un rompecabezas geológico muy diferente, con masas de tierra dispersas que se movían inexorablemente hacia la colisión. La mayor parte de la masa continental se agrupaba en el hemisferio sur, formando un gigantesco supercontinente llamado Gondwana. Esta enorme placa continental era una amalgama de lo que hoy es Sudamérica, África, la Antártida, Australia y la India. Imaginen un continente tan vasto que su clima variaba dramáticamente de un extremo a otro, con regiones áridas y vastos desiertos, mientras que otras, en las latitudes más bajas, disfrutaban de climas más tropicales. Pero, ¿cómo era el hemisferio norte en ese entonces? La situación era muy diferente. 3 continentes más pequeños dominaban el paisaje: Laurentia, que formaba el corazón de la actual América del Norte; Báltica, que se convertiría en el norte de Europa y parte de Rusia occidental; y Avalonia, una placa continental que hoy forma parte de Europa occidental y algunas zonas de la costa este de Norteamérica. Estos 3 continentes estaban separados por grandes masas de agua, pero se movían de forma constante y lenta, empujados por las fuerzas de la tectónica de placas en una danza continental que inevitablemente culminaría en una colisión cataclísmica. ¿Qué fuerzas tectónicas estaban en juego y cómo prepararon el escenario para el choque de continentes? La respuesta, quizás, esté enterrada en las profundidades de los océanos primigenios. El evento geológico que definió el Silúrico fue la orogenia caledoniana. La orogenia, ese proceso titánico de formación de montañas, alcanzó durante este periodo una de sus expresiones más grandiosas en la historia de la Tierra. ¿Qué fuerzas inimaginables desataron este cataclismo geológico? Fue la colisión de Báltica y Avalonia con Laurentia, continentes enteros chocando a una velocidad glacial durante millones de años. Imaginen la colosal energía liberada, las rocas plegándose, fracturándose y elevándose hasta formar las imponentes cadenas montañosas que hoy conocemos como los Montes Apalaches en Norteamérica, los montes de Escandinavia en Europa y las tierras altas de Escocia. Pero, ¿cómo afectó esta transformación a la vida en el planeta? Durante este periodo, la superficie terrestre se vio alterada de forma dramática. Las nuevas cadenas montañosas modificaron los patrones climáticos y de vientos, creando nuevas cuencas sedimentarias y permitiendo la erosión, que a su vez liberó minerales vitales en los océanos. Sin embargo, tras esta aparente destrucción, ¿se escondía un proceso de creación? A medida que las grandes masas de tierra convergían, la actividad volcánica se intensificó a lo largo de las zonas de subducción y colisión. Arcos de islas volcánicas surgieron, vomitando lavas y cenizas que se precipitaban al océano, creando nuevos hábitats y alterando la química del agua. La intensa actividad volcánica también liberó enormes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera, un factor clave que contribuyó al calentamiento global del Silúrico. Pero, ¿fue este calentamiento un presagio de los cambios que estaban por venir? A medida que las placas tectónicas chocaban y las cadenas montañosas se elevaban, la erosión se convertía en una fuerza modeladora del paisaje. Ríos caudalosos arrastraban sedimentos, rocas y minerales desde las montañas recién formadas hasta los mares poco profundos. Estos sedimentos se depositaban en las cuencas,
creando los cimientos para futuras rocas sedimentarias y, lo que es más importante para los paleontólogos de hoy, los lugares ideales para la conservación de fósiles. ¿Qué secretos aguardan ser descubiertos en estos archivos geológicos? Así, los mares del Silúrico se convirtieron en vastos archivos geológicos, registrando en sus estratos la historia de la vida y del planeta. Pero, ¿qué historias nos cuentan estos estratos? ¿Y qué misterios permanecen aún enterrados bajo capas de tiempo y sedimento? El clima del Silúrico, sin embargo, representó un marcado contraste con el período que le precedió. El Ordovícico había concluido con una de las extinciones masivas más devastadoras de la historia, un cataclismo provocado por una implacable era glacial que sumió gran parte del planeta en un invierno eterno. Pero el Silúrico, en cambio, amaneció con un lento pero inexorable calentamiento global. ¿Qué fuerzas cósmicas o telúricas desencadenaron este cambio tan radical? Las capas de hielo, que durante milenios habían dominado los polos, comenzaron a ceder, liberando torrentes de agua que elevaron el nivel del mar de manera dramática. Este aumento, lejos de ser una simple fluctuación, resultó ser un factor crucial. Los océanos se expandieron, reclamando vastas extensiones de las plataformas continentales y dando origen a extensos y poco profundos mares interiores, conocidos como mares epicontinentales. Pero, ¿qué secretos guardaban estas nuevas extensiones acuáticas? Estos mares epicontinentales, cálidos y de carácter tropical, se convirtieron en auténticos hervideros de vida. Su escasa profundidad permitía que la luz solar penetrara hasta el lecho marino, impulsando la fotosíntesis y alimentando una explosión de vida vegetal y animal. La atmósfera del Silúrico, rica en dióxido de carbono, contribuyó a este efecto invernadero natural, manteniendo las temperaturas globales en niveles agradables y notablemente estables. Pero, ¿cómo influyó esta estabilidad en la evolución de la vida? Esta estabilidad climática, que se prolongó durante decenas de millones de años, creó el entorno perfecto para que la vida floreciera en formas sorprendentes. En estos vastos y cálidos mares se formaron arrecifes de coral y otras estructuras biológicas complejas. Estos arrecifes, a diferencia de los que conocemos hoy en día, no estaban compuestos principalmente por corales, sino por una asombrosa variedad de organismos, incluyendo corales, estromatopóridos, animales similares a las esponjas y diversas algas. Ecosistemas complejos y vibrantes, repletos de vida y que ofrecían refugio a una inmensa diversidad de criaturas. Pero, ¿qué hace a estos arrecifes tan diferentes de los actuales? La estabilidad climática del Silúrico no solo se manifestó en las temperaturas, sino también en la circulación oceánica. La ausencia de grandes casquetes de hielo en los polos permitió una circulación oceánica global más estable y vigorosa que durante el período Ordovícico. Las corrientes marinas, impulsadas por la diferencia de temperatura entre las regiones ecuatoriales y polares, transportaban nutrientes y oxígeno por todo el planeta. Esto significó que los mares epicontinentales, lejos de ser cuencas estancadas, estaban perfectamente aireados. Pero, ¿cómo afectó esta eficiente circulación a la vida marina? Esta eficiencia en la circulación de nutrientes actuó como un catalizador para una explosión de vida marina sin precedentes, proporcionando los recursos necesarios para que los ecosistemas se desarrollaran y diversificaran de formas nunca antes vistas. Pero la influencia del clima cálido y húmedo no se limitó a los océanos. De hecho, preparó el terreno para un hito trascendental en la historia de la vida en la Tierra: la colonización del medio terrestre, el audaz paso del mar a la tierra firme. Pero, ¿cómo fue posible esta transición? Este paso requería una atmósfera cargada de humedad y temperaturas relativamente estables que permitieran a las primeras plantas sobrevivir fuera del agua. Aunque la superficie terrestre seguía siendo en gran parte estéril, comenzaron a aparecer los primeros signos de vida: pequeñas y primitivas plantas que con dificultad intentaban afianzarse en las orillas de los continentes. Pero, ¿qué desafíos enfrentaron estas pioneras en su intento de conquistar un mundo nuevo? Y lo más importante, ¿qué legado dejaron para el futuro de la vida en nuestro planeta? Con la elevación del nivel del mar y la expansión de extensos y cálidos mares epicontinentales, la vida en los océanos del Silúrico experimentó una explosión sin precedentes de diversidad y complejidad. ¿Qué veríamos si pudiéramos retroceder en el tiempo y sumergirnos en esas aguas primigenias? Olvídense de los tiburones, las ballenas y los delfines. Seríamos testigos de un mundo submarino radicalmente diferente al nuestro. Un reino dominado por criaturas que hoy nos parecerían tan extrañas como asombrosas. En estas aguas poco profundas, sobre los lechos marinos, prosperaban las comunidades más densas y ricas. Los braquiópodos, a menudo confundidos con almejas, eran increíblemente abundantes.
Pero, a diferencia de los moluscos, que abren sus conchas de lado, los braquiópodos lo hacían de arriba a abajo. Se anclaban al fondo del mar mediante un tallo muscular llamado pedículo y utilizaban sus conchas para filtrar los nutrientes del agua. Su asombrosa abundancia plantea una pregunta fascinante a los paleontólogos. ¿Por qué sus conchas fosilizadas se encuentran por millones, creando extensos lechos marinos que nos revelan una historia detallada de las condiciones ambientales de la época? ¿Qué secreto esconden estas antiguas acumulaciones? Junto a los braquiópodos, los crinoideos formaban vastos jardines submarinos. Conocidos como lirios de mar, aunque en realidad no son plantas, los crinoideos eran equinodermos, parientes lejanos de las estrellas y los erizos de mar actuales. Se anclaban al fondo con un tallo articulado y usaban sus brazos emplumados para atrapar las partículas de nutrientes que flotaban en la corriente. Las formaciones de crinoideos eran tan densas que a veces creaban auténticos bosques submarinos, proporcionando refugio y alimento a innumerables otras especies. Pero hay algo más. Sus tallos articulados, al fosilizarse, a menudo se desprendían y formaban lo que hoy se conoce como piedras de botón o monedas de indio. ¿Podría ser que estos pequeños objetos, aparentemente insignificantes, sean la clave para comprender la intrincada ecología de estos antiguos océanos? Una curiosa muestra, sin duda, de cómo la vida de hace millones de años aún deja su huella en el mundo moderno. Pero los verdaderos reyes del océano no eran criaturas sedentarias. En las profundidades, y también en las aguas medias, depredadores acechaban en la oscuridad. Los trilobites, que ya habían dominado los océanos durante el Cámbrico y el Ordovícico, continuaron su reinado. En el Silúrico, se diversificaron y desarrollaron defensas más sofisticadas. Algunas especies se volvieron más grandes, otras más espinosas, y algunas incluso desarrollaron la capacidad de enrollarse sobre sí mismas, protegiéndose así de las fauces de sus implacables cazadores. Eran los insectos del mar, ocupando una gran variedad de nichos ecológicos, desde filtradores hasta carroñeros. Sin embargo, el depredador ápice de este periodo era una criatura mucho más formidable, el euriptérido, a menudo llamado escorpión marino. A pesar de su nombre, eran arácnidos acuáticos y no estaban relacionados con los escorpiones terrestres que conocemos hoy. Su tamaño variaba enormemente. La mayoría eran pequeños, pero especies como el Pterigotus podían alcanzar longitudes impresionantes, de hasta 1,5 metros. Con sus grandes ojos compuestos, sus patas adaptadas para la natación y sus formidables garras, los euriptéridos eran los depredadores más temidos. Merodeaban por los arrecifes y las aguas poco profundas, cazando peces primitivos y trilobites. ¿Pero qué les depararía el futuro a estos reyes de los mares? ¿Qué fuerzas ocultas determinarían su destino en el implacable juego de la evolución? Su dominio, sin embargo, estaba limitado a los mares. Aunque algunos han postulado que pudieron haber pasado brevemente a tierra, su reinado era indiscutiblemente acuático. El panorama submarino no estaría completo sin mencionar a los cefalópodos de la época. Estos parientes primitivos de los calamares y pulpos modernos, conocidos como nautiloideos, eran los depredadores más grandes de algunos ecosistemas. Entre ellos destacaba el ortoceras, un auténtico gigante marino con conchas cónicas y rectas que podían alcanzar varios metros de longitud. Se desplazaba propulsándose con chorros de agua y capturaba a sus presas con tentáculos, acechando trilobites y otros moluscos. Aunque los nautiloideos existían desde el Cámbrico, en el Silúrico se diversificaron y se convirtieron en figuras imponentes, merodeando por los arrecifes y recordando constantemente la formidable naturaleza de la cadena alimenticia de la época. Pero, ¿cómo era el mundo que habitaban estas criaturas? ¿Qué secretos escondían los arrecifes de coral del Silúrico? Los arrecifes de coral del Silúrico eran comunidades biológicas extraordinariamente ricas. Sin embargo, no estaban formados por los corales de esqueleto duro que conocemos hoy. Los principales constructores de arrecifes eran un tipo de coral extinto conocido como corales tabulados y otros organismos llamados estromatopóridos, que tenían una estructura similar a una esponja. Estos arrecifes proporcionaban un hábitat tridimensional complejo que ofrecía refugio y alimento a una inmensa variedad de criaturas, desde pequeños gusanos y caracoles hasta peces primitivos. Eran verdaderos oasis de vida en medio de los vastos mares, y su crecimiento contribuyó a la formación de importantes depósitos de piedra caliza que aún hoy se pueden encontrar en la corteza terrestre. Pero, ¿qué ocurría en las zonas menos profundas, en las aguas costeras y las lagunas salinas? ¿Qué estrategias de supervivencia desarrollaron las criaturas que habitaban estos entornos más hostiles? Mientras los grandes depredadores dominaban las aguas abiertas, las aguas costeras y las lagunas salinas albergaban un ecosistema muy diferente.
En estas áreas menos profundas, la competencia era feroz y la vida se adaptaba de formas curiosas. Aquí encontrábamos a los gasterópodos, o caracoles primitivos, que se arrastraban por el fondo marino en busca de algas, y a los bivalvos, precursores de las almejas, que se enterraban en el sedimento para protegerse. Aunque más discretos que los gigantes nautiloideos y euriptéridos, la abundancia de estos moluscos es un testimonio de la increíble capacidad de la vida para colonizar cada rincón del océano. Pero aún hay más. ¿Qué papel jugaban los seres más diminutos en este intrincado tapiz de vida? Además, no podemos olvidar a los graptolitos, diminutos organismos coloniales que flotaban en mar abierto. Aunque su tamaño era insignificante, su importancia para la geología es enorme. Evolucionaban y cambiaban de forma con tanta rapidez que se han convertido en auténticos fósiles guía, capaces de señalar con precisión la edad de las rocas del Silúrico. Basta con encontrar un graptolito concreto en una capa para datarla con un margen de error de apenas 1 millón de años. Un recordatorio fascinante de cómo incluso las formas de vida más pequeñas pueden dejar una huella duradera en la historia de nuestro planeta. Pero, ¿qué otros secretos aguardan ser descubiertos en las profundidades del tiempo? ¿Qué nuevas pistas nos revelarán estos fósiles sobre el pasado remoto de nuestro mundo? El Silúrico, un período crucial en la historia de nuestro planeta, fue testigo de un giro evolutivo que cambiaría el destino de los vertebrados. Hasta entonces, los océanos estaban poblados principalmente por peces sin mandíbula, criaturas similares a las lampreas y mixinos actuales, que se alimentaban succionando o filtrando. Entre ellos, destacaban los ostracodermos, protegidos por placas óseas, pero vulnerables debido a su carencia de mandíbulas, lo que los convertía en presas fáciles para depredadores como los euriptéridos y los nautiloideos. Criaturas frágiles, a menudo carroñeras o parásitas, parecían destinadas a un papel secundario en el drama de la vida. Pero, ¿qué ocurriría si una innovación radical cambiara las reglas del juego? Durante este periodo, una nueva característica emergió, transformando para siempre la evolución de los vertebrados: la mandíbula. Se cree que esta estructura, fundamental para la supervivencia, se originó a partir de los arcos branquiales que sostenían las branquias. Esta nueva herramienta permitió a los peces morder y triturar su comida, otorgándoles una ventaja depredadora sin precedentes sobre sus parientes desdentados. Los primeros peces mandibulados, conocidos como acantodios, eran pequeños, ágiles y poseían aletas espinosas. Sin embargo, el grupo más significativo que surgió en esta era fueron los placodermos. Estos peces, verdaderos tanques del Silúrico, estaban cubiertos por una armadura de placas óseas que protegía su cabeza y la parte delantera de su cuerpo. Aunque inicialmente eran de tamaño modesto, los placodermos allanaron el camino para la evolución de los vertebrados mandibulados, dando origen a los peces óseos y cartilaginosos que hoy dominan los océanos. Pero, ¿fueron los placodermos los únicos beneficiarios de esta revolución? Junto a ellos, aparecieron los primeros peces cartilaginosos, como los cladoseláceos, ágiles depredadores sin armadura. Esto demostraba que la evolución de los mandibulados no se limitaba a los peces blindados. La aparición de la mandíbula desató una carrera armamentista evolutiva, un conflicto silencioso pero implacable que remodelaría los océanos. Depredadores más eficientes obligaron a sus presas a desarrollar nuevas defensas, acelerando la diversificación marina y preparando el terreno para la edad de los peces, que llegaría con el Devónico. Este desarrollo no fue una simple mejora, sino un punto de inflexión, un momento crucial en la historia de la vida. Pero, ¿qué factores impulsaron esta explosión de innovación? ¿Qué condiciones permitieron que la mandíbula se convirtiera en la herramienta dominante en los océanos? La respuesta, quizás, se encuentra en las profundidades del tiempo, en los ecosistemas complejos y dinámicos que caracterizaron el Silúrico. La era del Silúrico, con su reinado de euriptéridos y el surgimiento de los peces mandibulados, fue el momento en que los océanos se volvieron verdaderamente competitivos y dinámicos, preparándose para el futuro de la vida en la Tierra. Pero, ¿qué secretos aún permanecen ocultos en las rocas de este periodo fascinante? ¿Qué nuevas sorpresas nos depara el estudio del Silúrico? La búsqueda de respuestas apenas ha comenzado. Mientras los océanos del Silúrico bullían de actividad, un drama evolutivo mucho más silencioso, pero igualmente trascendental, se desarrollaba en las orillas. La Tierra, hasta ese momento, había sido un planeta de contrastes extremos, un mundo acuático rebosante de vida y una tierra árida, rocosa y azotada por el viento. Pero hace unos 430 millones de años, la vida comenzó a dar sus primeros y titubeantes pasos fuera del agua. Los pioneros de esta audaz migración no fueron los animales, sino las plantas.
Estas primeras plantas terrestres, conocidas colectivamente como briófitas primitivas, se parecían a los musgos y hepáticas de hoy, aunque eran mucho más simples. Para sobrevivir en este nuevo entorno hostil, tuvieron que superar una serie de desafíos monumentales. El agua, que siempre había sido su hogar y su sustento, se convirtió en una amenaza constante. La falta de humedad del aire y la necesidad de evitar la desecación fueron los principales obstáculos. Para combatirlo, estas plantas desarrollaron una cutícula cerosa, una capa protectora que cubría su superficie y ayudaba a retener la poca agua que podían absorber. La vida en la Tierra también presentaba un nuevo problema: la gravedad. En el agua el cuerpo de las plantas flotaba, pero en la Tierra la gravedad las empujaba hacia abajo. Las plantas del Silúrico no tenían raíces ni tallos leñosos. En su lugar, se aferraban al suelo húmedo con estructuras simples llamadas rizoides, que funcionaban como anclajes, pero no eran muy eficientes para absorber agua. Por esta razón, su crecimiento estaba limitado y se mantenían pequeñas, formando alfombras verdes y bajas en los márgenes de los lagos, ríos y costas. Otro desafío crucial era la reproducción. En el agua, las células reproductoras masculinas, conocidas como esporas, podían simplemente flotar para encontrar a las femeninas. En la Tierra, el viento y la sequedad lo hacían imposible. ¿Cómo lograron superar este obstáculo aparentemente insalvable? Las primeras plantas terrestres resolvieron este problema al permanecer completamente dependientes del agua para la reproducción, tal como lo hacen los musgos y los helechos de hoy. Sus esporas masculinas aún necesitaban una película de agua para nadar y fertilizar a las femeninas, lo que las confinó a los hábitats húmedos y sombríos. Esta dependencia del agua es la razón por la que no se extendieron a los desiertos. A pesar de estas limitaciones, una de las primeras y más importantes de estas plantas primitivas fue la Cooksonia. Este diminuto pionero, con solo unos pocos centímetros de altura, es el fósil más antiguo conocido de una planta con tallo. La Cooksonia no tenía hojas ni flores, pero sus tallos bifurcados terminaban en unas estructuras globulares llamadas esporangios, donde producía y almacenaba sus esporas. Sin embargo, a pesar de sus limitaciones, el impacto de estas plantas en el planeta fue monumental. Su mera presencia en la Tierra comenzó a alterar el paisaje. Sus rizoides ayudaron a descomponer las rocas, creando el primer suelo orgánico. Sus minúsculos cuerpos verdes, a través de la fotosíntesis, comenzaron a retirar dióxido de carbono de la atmósfera y a liberar oxígeno. Un proceso que tendría consecuencias profundas para el clima y la evolución de toda la vida futura. La Tierra, un lienzo en blanco durante miles de millones de años, comenzaba a ser pintada de verde. El crecimiento de estas primeras plantas tuvo un impacto ecológico profundo. Su presencia en la Tierra, por muy modesta que fuera, comenzó a crear microhábitats para otros organismos. Pero, ¿qué tipo de criaturas se beneficiaron de este nuevo y verde mundo? ¿Y cómo este cambio en el paisaje preparó el terreno para la explosión de vida que estaba por venir? La respuesta, quizás, se encuentre en los fósiles ocultos en las rocas de este periodo crucial. Al descomponer la roca, las plantas pioneras crearon las primeras capas de suelo rudimentario, un refugio y fuente de nutrientes esenciales para los hongos y bacterias primigenios. Los pequeños exudados orgánicos de estas plantas formaron una delgada película sobre la superficie rocosa, atrayendo a los primeros invertebrados, criaturas audaces que se aventuraron a salir del agua. Así, las plantas no solo se adaptaban a un nuevo hábitat, sino que de forma casi imperceptible estaban construyendo un nuevo mundo, preparando el escenario para la llegada de los primeros animales terrestres. Con las plantas abriendo el camino y creando los primeros microhábitats terrestres, el escenario estaba listo para la siguiente gran migración, la de los animales. Pero, ¿quiénes fueron estos valientes pioneros que dejaron atrás la seguridad del océano? El audaz salto del océano a la Tierra no fue realizado por grandes vertebrados, sino por criaturas más pequeñas y discretas. Los artrópodos, con sus cuerpos segmentados y sus exoesqueletos, estaban perfectamente preadaptados para este nuevo y desafiante entorno. Su dura armadura externa, hecha de quitina, les proporcionaba una protección vital contra la pérdida de agua por desecación, un problema crítico para cualquier criatura que abandonara el medio acuático. Los primeros fósiles de animales terrestres que conocemos, datados en el Silúrico, son de 1000 pies, 100 pies y arácnidos primitivos. Estos animales, al igual que las plantas que los precedieron, estaban atados a la humedad. Probablemente vivían en la hojarasca húmeda, bajo troncos o en el fango de la orilla, sin alejarse demasiado de la seguridad del agua. Los milpiés, con su dieta de materia vegetal en descomposición, se convirtieron en los primeros descomponedores terrestres. Al alimentarse de la hojarasca, no solo reciclaban nutrientes y enriquecían el suelo incipiente, sino que también lo aireaban,
facilitando el crecimiento de las nuevas plantas. Este proceso aceleró drásticamente la descomposición de la materia orgánica, que hasta entonces se producía de forma muy lenta. Gracias a ellos, comenzó a establecerse el ciclo de vida y descomposición que hoy consideramos esencial para la fertilidad del suelo. A su lado, ciempiés y arácnidos aparecieron como los primeros depredadores terrestres, cazando a otros pequeños invertebrados y completando así los primeros esbozos de un ecosistema en tierra firme. El éxito de los artrópodos en la colonización terrestre no fue una coincidencia. Su diseño corporal era ideal. A diferencia de los peces, que dependen de las branquias para extraer oxígeno del agua, los artrópodos desarrollaron sistemas respiratorios internos, como los pulmones en libro de los arácnidos, que les permitían respirar el aire. Sus patas, articuladas y robustas, les ofrecían el soporte necesario para moverse sin la flotabilidad del agua. Este diseño les dio una ventaja evolutiva inmensa. Pero, ¿qué más impulsó su éxito? Una curiosidad sobre los primeros animales terrestres es su tamaño diminuto. A diferencia de los enormes euriptéridos marinos, eran criaturas pequeñas, a veces casi microscópicas. La baja concentración de oxígeno y sus sistemas respiratorios primitivos impedían que alcanzaran grandes dimensiones. Además, su reducido tamaño les permitía sobrevivir en un entorno seco y rocoso, refugiándose en grietas, bajo piedras o en la humedad del suelo naciente. Estos artrópodos también transformaron la propia Tierra. Con sus movimientos y excavaciones, iniciaron el fenómeno de la bioturbación, mezclando los sedimentos y favoreciendo la formación de suelo estable. Así se creaba un ciclo positivo. Más suelo permitía más plantas, y más plantas ofrecían alimento y refugio, impulsando a su vez la expansión de los animales y el desarrollo de ecosistemas cada vez más complejos. Finalmente, el establecimiento de estos primeros animales terrestres es un testimonio de la inmensa presión evolutiva que existía en el Silúrico. Con los océanos cada vez más competitivos, llenos de nuevos depredadores mandibulados, la Tierra ofrecía un nuevo y prometedor espacio. Aunque las condiciones eran duras, la recompensa era grande. Un mundo entero para ellos, sin depredadores ni competencia, esperando ser colonizado. Los artrópodos, con su increíble adaptabilidad y su naturaleza aventurera, fueron los primeros en ver el potencial de este vasto e inexplorado continente. Pero, ¿qué secretos aún yacen ocultos en las rocas de este periodo crucial en la historia de la vida? ¿Qué otros desafíos superaron estos pioneros para conquistar la tierra firme, y cómo su legado continúa moldeando el mundo que conocemos hoy? La búsqueda de respuestas apenas ha comenzado. Mientras la vida marina alcanzaba su apogeo y las primeras plantas tímidamente se aventuraban en tierra firme, la atmósfera experimentaba una transformación silenciosa, pero de consecuencias incalculables. La acumulación gradual de oxígeno y, como resultado directo, la formación de la capa de ozono. Pero ¿cómo se produjo exactamente este cambio trascendental? Durante miles de millones de años, la fotosíntesis de cianobacterias y algas había estado produciendo oxígeno, sí, pero gran parte de este valioso gas se consumía rápidamente en los océanos o reaccionaba con los minerales presentes en la corteza terrestre. Era un ciclo constante, un equilibrio aparentemente inalterable. Fue durante el período silúrico, con la explosión de vida de algas en los mares cálidos y la aparición de las primeras plantas terrestres, cuando la producción de oxígeno finalmente superó su consumo. Lentamente, imperceptiblemente, el oxígeno comenzó a acumularse en la atmósfera. Pero, ¿qué provocó este punto de inflexión? ¿Fue simplemente la cantidad de nueva vida o existió algún otro factor desencadenante? A medida que el oxígeno se incrementaba en la atmósfera, una parte de él ascendió hasta la estratosfera, donde la intensa radiación ultravioleta del Sol lo transformó en ozono. Esta nueva capa protectora actuaba como un escudo invisible, bloqueando la mayor parte de la dañina radiación ultravioleta. Pero, ¿cuán importante fue este escudo para el desarrollo de la vida en la Tierra? Antes de la existencia de esta capa de ozono, la superficie terrestre era un lugar hostil, implacable. Cualquier organismo que osara aventurarse fuera del agua se enfrentaba al riesgo de sufrir daños genéticos irreparables. Con el ozono en su lugar, los seres vivos pudieron explorar la Tierra con mayor seguridad. Pero, ¿fue esta seguridad absoluta o aún existían peligros ocultos? Así, la colonización terrestre no fue solo un acto de audacia biológica, sino también la consecuencia directa de una profunda transformación química de la atmósfera. Las plantas no solo crearon el hábitat terrestre, sino también la protección que, millones de años después, permitiría a los animales prosperar. Una unión fascinante entre la audacia de la vida y la capacidad del planeta para sostenerla. Pero, ¿qué otros secretos esconde esta transformación? ¿Qué otros factores, quizás aún desconocidos,
jugaron un papel crucial en esta historia épica. Aunque los primeros ecosistemas terrestres del Silúrico eran apenas un delgado cinturón de vida en las orillas, ya se estaba configurando una cadena alimenticia rudimentaria. Las plantas eran los productores primarios, transformando la luz solar en energía, mientras miriápodos y otros herbívoros se alimentaban de materia vegetal en descomposición. A su vez, estos eran cazados por los primeros depredadores, como arañas y ciempiés. La vida en tierra firme pasaba de ser un mero acto individual a un intrincado entramado de interacciones entre especies. Pero ¿qué implicaciones tendría esta nueva dinámica en el futuro de la vida en la Tierra? Este desarrollo marcó el inicio de la coevolución. A medida que las plantas desarrollaban defensas frente a los herbívoros, estos evolucionaban nuevas estrategias para superarlas. Una carrera armamentista biológica que transformaría el planeta. Pero la influencia de estos ecosistemas primitivos no se limitó a la flora y la fauna. La emergencia de estos ecosistemas también afectó profundamente la química del planeta. Las plantas terrestres, al fijar carbono y descomponer rocas con sus rizoides, modificaron los ciclos de nutrientes. Elementos esenciales como el fósforo, antes concentrados en los océanos, comenzaron a liberarse en tierra. Plantas y hongos asociados capturaban y reciclaban estos nutrientes, mostrando cómo la vida no solo se adapta, sino que también moldea activamente su entorno. ¿Podríamos decir entonces que la vida, en sus formas más primigenias, ya estaba reescribiendo las reglas del juego planetario? La simbiosis fue un elemento clave. Aunque la evidencia fósil es escasa, se cree que los primeros hongos, posiblemente glomeromicetos, formaron asociaciones mutualistas con las plantas. Los hongos accedían a nutrientes inorgánicos del suelo y los transferían a las plantas, que a cambio desproporcionaban carbono de la fotosíntesis. Esta relación facilitó que las plantas prosperaran en suelos primitivos y aceleró la colonización terrestre. Una colaboración ancestral que sentó las bases para la explosión de vida que vendría después. Pero, ¿cómo afectaría este cambio radical al clima global? El impacto fue más allá de la vegetación y la fauna. La proliferación de plantas alteró la reflectividad de la superficie. Antes, las rocas y suelos desnudos reflejaban gran parte de la luz solar. Con los verdes musgos, la Tierra absorbía más calor y energía, contribuyendo a un ambiente global cálido y húmedo. Este cambio en el albedo es otro ejemplo de cómo la vida y el planeta interactúan en un proceso evolutivo continuo. La Tierra del Silúrico estaba aprendiendo a coexistir con la vida. Pero, ¿podríamos decir que esta coexistencia era pacífica o se trataba de una lucha constante por el dominio? Una pregunta que nos lleva a un misterio aún mayor. ¿Cómo este delicado equilibrio sentó las bases para las extinciones masivas que marcarían el futuro de nuestro planeta? El período silúrico, un amanecer tras una devastadora extinción masiva, culminó en un planeta rebosante de vida. Los océanos, antes dominados por trilobites y graptolitos, se transformaron en intrincados ecosistemas. Depredadores colosales como los escorpiones marinos gigantes y los pioneros peces con mandíbulas como el cladosel anunciaban la siguiente gran revolución evolutiva. Pero, ¿qué fuerzas impulsaron esta explosión de biodiversidad marina? Mientras tanto, en la superficie terrestre, la vida comenzaba a afirmarse con cautela. Las primeras plantas vasculares, como la Cooksonia, y pequeños artrópodos, incluyendo miriápodos y ciempiés primitivos, colonizaban las orillas. Estas criaturas, aparentemente insignificantes, iniciaron las complejas interacciones ecológicas que definirían los ecosistemas terrestres. Pero, ¿cómo lograron estos pioneros superar las duras condiciones de un mundo inexplorado? El deshielo de los casquetes polares y el consiguiente aumento del nivel del mar crearon mares interiores, auténticos viveros de vida. La colisión de continentes levantó imponentes cadenas montañosas, como los Apalaches, alterando el clima global y liberando nutrientes esenciales. ¿Fue esta combinación de factores geológicos y climáticos la clave para el florecimiento de la vida en el Silúrico? La colonización de la Tierra por plantas y animales transformó la atmósfera y la geología del suelo, estableciendo un vínculo indisoluble entre la vida y su entorno. Sus vestigios perduran en los arrecifes de piedra caliza, las capas de esquisto marino y los fósiles de las primeras esporas terrestres. El Silúrico demostró que la vida no solo se adapta al entorno, sino que lo moldea activamente. Pero, ¿hasta qué punto esta transformación alteró el curso de la evolución planetaria? ¿Y qué secretos aún yacen ocultos en las rocas de este período crucial? Hace aproximadamente 419 millones de años, el final del Silúrico marcó una transición gradual hacia el Devónico, la llamada Edad de los Peces. No fue una extinción masiva repentina,
Pero los cambios climáticos y geológicos prepararon el terreno para una explosión de biodiversidad sin precedentes. ¿Qué fuerzas invisibles estaban en juego, impulsando esta transformación radical? El clima global se mantenía cálido mientras las masas de tierra convergían lentamente, alterando la circulación oceánica y generando nuevas dinámicas climáticas. En los océanos, los peces mandibulados se consolidaron como los depredadores dominantes. Los placodermos, esos peces acorazados, experimentaron una diversificación espectacular, desde pequeños habitantes de arrecifes hasta gigantes como el Dunkleosteus. Esta evolución transformó la cadena alimenticia marina, obligando a presas y depredadores a adaptarse en un proceso de coevolución masiva. Los euriptéridos, también conocidos como escorpiones marinos, cedieron su reinado a estas nuevas criaturas, mientras los océanos se volvían más complejos y competitivos. Pero, ¿qué papel jugó este cambio en el equilibrio de la vida marina? Mientras tanto, la tierra firme se abría como un nuevo horizonte para la vida. La orogenia caledoniana y otros movimientos tectónicos crearon extensos sistemas fluviales, deltas y llanuras de inundación, proporcionando hábitats ideales para la colonización terrestre. La erosión de las montañas liberó nutrientes esenciales que enriquecieron los suelos, estimulando un crecimiento vegetal sin precedentes. Las primeras plantas, hasta entonces limitadas a pequeñas alfombras de musgo, estaban a punto de dar un salto evolutivo que cambiaría el planeta para siempre. ¿Cuál fue el catalizador de esta audaz expansión hacia lo desconocido? Ese salto fue la aparición de las plantas vasculares. A diferencia de las briófitas, estas plantas desarrollaron xilema y floema, sistemas internos que les permitieron transportar agua y nutrientes, crecer en altura y extenderse más allá de las zonas húmedas del suelo. La competencia por la luz solar impulsó la evolución de los primeros árboles primitivos, como el Archaeopteris, que formaron los primeros bosques densos y complejos. La lignina en sus tejidos les proporcionaba soporte estructural, mientras que el sistema vascular permitía un transporte eficiente de agua y nutrientes. Además, estas plantas incorporaron estomas, pequeños poros que regulaban el intercambio de gases y la pérdida de agua, adaptándolas a condiciones más secas. Pero, ¿cómo afectó esta nueva arquitectura vegetal al resto del planeta? La colonización vertical de la Tierra no solo modificó el paisaje, sino que creó nuevos ecosistemas. Los bosques ofrecieron microclimas húmedos en el suelo y nuevos nichos ecológicos en las alturas, anticipando la evolución de organismos que ocuparían las copas de los árboles, incluidos los primeros insectos alados. ¿Podría ser que estos primeros bosques fueran la cuna de la vida aérea, el punto de partida de un nuevo capítulo en la historia de la evolución? La aparición de estos gigantes vegetales no solo transformó el paisaje visual, sino que reestructuró profundamente los ecosistemas terrestres. Con su imponente altura, surgió un nuevo nicho ecológico, la copa de los árboles. ¿Cómo influyó este nuevo espacio vertical en la evolución de la vida? Este espacio impulsó la evolución de organismos capaces de vivir en las alturas, anticipando la llegada de los primeros insectos alados que colonizarían el cielo mucho después. En el suelo, los bosques crearon microclimas más húmedos y sombreados, propicios para hongos, musgos y una diversidad de invertebrados. La complejidad tridimensional de estos ecosistemas ofrecía múltiples nichos ecológicos, generando una explosión de biodiversidad sin precedentes. Pero, ¿cómo afectaron estos bosques primigenios a la propia Tierra? Las raíces de los árboles penetraban profundamente en el suelo, estabilizándolo y alterando su composición química, contribuyendo además a la regulación del ciclo del carbono. El crecimiento masivo de estas plantas también tuvo un efecto significativo en la atmósfera. Al absorber grandes cantidades de dióxido de carbono, los primeros bosques influyeron en el enfriamiento del clima global hacia finales del Devónico. Este fenómeno mostró cómo la vida terrestre podía moldear el planeta a escala global, un proceso que continuaría a lo largo de la historia geológica. Pero, ¿es posible que estos bosques antiguos nos sigan afectando hoy en día? La acumulación de materia orgánica de estos árboles también marcó un hito para el futuro energético del planeta. La lignina de la madera era difícil de descomponer para los microorganismos de la época, lo que provocó la formación de grandes depósitos de materia vegetal acumulada. Con el tiempo, esta materia se transformaría en carbón y gas natural, recursos que la humanidad descubriría y explotaría cientos de millones de años después. ¿Podemos decir entonces que la revolución de las plantas vasculares sentó las bases de nuestra civilización moderna? En definitiva,
La revolución de las plantas vasculares no solo cambió la apariencia de la Tierra, sino que reconfiguró los ecosistemas, modificó la atmósfera y sentó las bases de ciclos biogeoquímicos esenciales. Desde su humilde origen en las orillas hasta la creación de los primeros bosques, la evolución de las plantas demuestra el incesante poder de la vida para transformar su entorno y abrir nuevos horizontes para la biodiversidad. Pero, ¿qué otros secretos aguardan en el registro fósil de estos gigantes vegetales? ¿Qué otras sorpresas nos depara el estudio de su legado? El fin de la era demónica, marcado por extinciones masivas, fue solo el preludio de una nueva era de extremos y gigantismo. Dejando atrás el silúrico y con las innovaciones evolutivas del devónico ya consolidadas, el planeta se adentró en el período carbonífero, una época que se extendió desde hace 359 millones de años hasta hace 299 millones de años. Un tiempo de transformación monumental que sentó las bases geológicas y biológicas del mundo moderno. Con un clima global que se tornó más cálido y húmedo, los continentes se encontraron en una posición ideal para el florecimiento de la vida vegetal. Los supercontinentes de Laurasia y Gondwana se desplazaban lentamente, creando vastas llanuras pantanosas y litorales. Pero, ¿qué clase de flora prosperó en este Edén primigenio? El rasgo más emblemático del Carbonífero fue la expansión de bosques gigantescos, muy distintos a los que conocemos hoy. No eran robles ni pinos modernos, sino selvas formadas por plantas que hoy consideraríamos auténticas curiosidades botánicas. Enormes árboles con forma de palmera, los dicopodios, también conocidos como árboles escamosos, alcanzaban alturas de hasta 50 metros. Sus parientes, los equisetos o colas de caballo, que hoy son hierbas pequeñas, crecían hasta tamaños arbóreos, formando tupidos sotobosques. Y, por supuesto, helechos arborescentes cubrían vastas extensiones de tierra. Estos bosques crecían en pantanos gigantes y a medida que las plantas morían, sus restos caían en el agua anóxica y fangosa, sin descomponerse por completo. Este proceso, a lo largo de millones de años, creó inmensos depósitos de carbón en todo el mundo. Pero, ¿cómo afectó esta explosión de vida vegetal a la atmósfera y a las criaturas que la respiraban? La proliferación de estos bosques tuvo un impacto profundo en la atmósfera de la Tierra. A través de la fotosíntesis, estos gigantes vegetales absorbieron cantidades masivas de dióxido de carbono y liberaron oxígeno. Los niveles de oxígeno atmosférico se dispararon a cotas sin precedentes, alcanzando hasta el 35% de la composición del aire, en comparación con el 21% actual. Este aire más denso y rico en oxígeno fue un motor clave para la evolución de animales más grandes. Los sistemas respiratorios de los insectos, que no dependen de los pulmones, sino de tubos traqueales, se hicieron increíblemente eficientes en un ambiente con tanto oxígeno, permitiendo que especies como las libélulas gigantes, conocidas como meganeura, crecieran hasta tener una envergadura de casi 1 metro. Junto a ellas, Artropleura, un colosal artrópodo miriápodo, se convirtió en uno de los invertebrados terrestres más grandes de todos los tiempos, alcanzando más de 2 metros de longitud, deslizándose entre la hojarasca y los troncos de los bosques pantanosos. Pero, ¿eran estos gigantes los únicos beneficiados por este aumento de oxígeno? ¿Qué otros secretos ocultaban estos bosques primigenios? Aunque los continentes se transformaban, los océanos del Carbonífero eran un hervidero de vida, un escenario vibrante de innovaciones biológicas. Los tiburones primitivos y otros peces cartilaginosos iniciaban una diversificación asombrosa, adoptando múltiples formas y tamaños, desde pequeños cazadores en aguas someras hasta depredadores colosales que patrullaban los océanos abiertos. Entre ellos, destacaban especies con dentaduras especializadas para triturar caparazones, una clara señal de que los invertebrados con concha, como los braquiópodos y los moluscos, proliferaban y constituían un recurso alimenticio fundamental. Pero, ¿qué impulsó esta explosión de diversidad? ¿Qué secretos ocultaban las profundidades de aquellos mares primigenios? Paralelamente, los peces óseos expandían sus dominios ecológicos. Los actinopterigios, o peces de aletas radiadas, que con el tiempo dominarían los mares modernos, comenzaban a mostrar sus primeras formas experimentales. Mientras tanto, los arcopterigios, con sus aletas lobuladas y musculosas, mantenían un papel crucial como depredadores costeros y, quizás aún más importante, como potenciales colonizadores de tierra firme. ¿Eran estos los ancestros de las criaturas terrestres que conocemos hoy? La respuesta podría estar oculta en sus genes. Pero la vida marina no se limitaba a los vertebrados. Los arrecifes eran auténticos laboratorios de biodiversidad. Corales rugosos y tabulados, junto con briozoos y esponjas, levantaban estructuras complejas que servían de refugio a multitud de organismos, desde crinoideos, semejantes a lirios marinos, hasta trilobites, en sus últimos reductos evolutivos.
Nautidoideos y amonites recorrían las aguas como depredadores ágiles, mientras que los euriptéridos, los temibles escorpiones marinos, acechaban en estuarios y zonas costeras, llegando a alcanzar tamaños impresionantes. ¿Qué fuerzas permitieron a estas criaturas alcanzar dimensiones tan colosales? La interacción constante entre depredadores y presas impulsó una auténtica carrera armamentista evolutiva. Mientras algunos invertebrados reforzaban sus conchas o desarrollaban espinas defensivas, los peces perfeccionaban sus mandíbulas y estrategias de caza. En este equilibrio dinámico, los mares del Carbonífero se convirtieron en ecosistemas cada vez más complejos y competitivos, prefigurando la riqueza biológica que caracterizaría a los océanos en eras posteriores. Pero, ¿fue esta competencia la única fuerza motriz de la evolución? ¿O existieron otros factores, quizás aún desconocidos, que moldearon la vida en aquellos tiempos remotos? El misterio apenas comienza. El período Carbonífero, con sus extensos pantanos y selvas exuberantes, fue el escenario de una fascinante coevolución entre plantas y animales. Los anfibios, que ahora dominaban la Tierra, se adaptaron para cazar en estos entornos densos y húmedos. Entre ellos destacaba Eriops, un colosal temnospóndilo de más de 2 metros de longitud. Su cuerpo robusto, sus fuertes patas y su enorme boca, armada con dientes cónicos, lo convertían en un depredador ideal para atrapar peces y presas terrestres. Pero, ¿era Eriops el único gigante en este mundo primigenio? Junto a él habitaba Crassigyrinus, un anfibio de aspecto muy distinto. Alargado, con diminutas extremidades poco funcionales y un cuerpo adaptado a la vida acuática, se movía con agilidad para emboscar a sus víctimas. Dos depredadores, dos estrategias, un mismo ecosistema. ¿Cómo coexistían estas criaturas tan diferentes? La exuberante vegetación proporcionaba un refugio ideal para estos anfibios y sus presas invertebradas. La complejidad de los bosques, con sus múltiples capas de follaje y materia orgánica, creó una gran variedad de nichos ecológicos, permitiendo que los anfibios se diversificaran en una asombrosa gama de formas y tamaños, desde pequeños cazadores de insectos hasta grandes depredadores que acechaban en las aguas de los pantanos. Pero, ¿fue esta diversificación suficiente para asegurar su supervivencia a largo plazo? Una curiosidad notable del Carbonífero es el desarrollo del huevo amniótico, la primera gran innovación que liberó a los primeros reptiles de la dependencia del agua para reproducirse. Los anfibios, sin embargo, seguían poniendo huevos sin cáscara en ambientes húmedos, lo que limitaba su expansión hacia tierras más secas. ¿Fue esta limitación la que marcó el destino de los anfibios, relegándolos a un segundo plano en la historia evolutiva? ¿O existieron otros factores, ocultos en los registros fósiles, que aún no hemos descubierto? El huevo amniótico, con su robusta cáscara y su propio ecosistema interno de agua y nutrientes, fue la llave que permitió a los reptiles aventurarse tierra adentro, conquistando los continentes y escribiendo un nuevo capítulo en la historia de la vida. Pero, ¿qué relación tiene esta explosión de vida prehistórica con nuestro presente? La respuesta, sorprendente, se encuentra bajo nuestros pies. La inmensa cantidad de carbón que se generó durante este periodo, y que hoy extraemos y quemamos como combustible fósil, es un recordatorio tangible de la energía que el Sol inyectó en el planeta a través de la fotosíntesis de aquellas plantas gigantes. Una energía ancestral, atrapada en el tiempo, que ahora liberamos a un ritmo vertiginoso. Pero, ¿es esta liberación un simple aprovechamiento de recursos, o estamos desenterrando algo más profundo, algo que podría tener consecuencias imprevistas? La respuesta podría estar enterrada junto con los restos de aquellos bosques primigenios, esperando a ser descubierta. Este legado es mucho más que una simple ventana al pasado. Es una revelación de la intrincada danza entre la biología, la geología y la atmósfera a lo largo de las eras. Pero, ¿cómo un ecosistema tan remoto puede resonar con nuestra existencia actual? Los primeros bosques, esos gigantes ancestrales, fueron los artífices silenciosos de nuestro presente. Crearon el oxígeno que respiramos y acumularon el carbón que, millones de años después, impulsaría nuestra civilización. Pero es posible que estos bosques primigenios escondan secretos aún más profundos, claves para comprender el futuro de nuestro planeta. Si este viaje a través del tiempo te ha cautivado, te invito a que sigamos desenterrando juntos los secretos que el pasado aún guarda. ¿Qué otros enigmas aguardan en las sombras de la historia? Únete a nosotros en la próxima expedición, donde desvelaremos nuevos misterios que desafiarán tu percepción de la realidad.